Hablaremos esta noche de anteojos. Ah, mira usted. Concepto, objeto, situación histórica. Empecemos diciendo que el esfuerzo que se exigía de los ojos en tiempos medievales era enorme. Las habitaciones donde se leía estaban oscuras en verano para protegerlas del calor. En invierno también lo estaban porque se cerraban las ventanas para evitar las heladas. Bueno, los escribas medievales se quejaban continuamente de las condiciones en las que tenían que trabajar y con frecuencia anotaban sus quejas en los márgenes de los mismos libros que copiaban. Estoy pensando en el nombre de la rosa, ¿no? La novela de Umberto Eco. Con anterioridad en Babilonia, en Grecia, en Roma, los lectores con mala vista no tenían más remedio que hacerse leer los libros por un conocido o por un esclavo ilustrado. Unos pocos descubrieron que mirar a través de un disco de piedra transparente ayudaba a ver mejor, o por ahí ayudaba a apuntarle a un sitio y no andar desviando la mirada, qué sé yo. Al escribir sobre las propiedades de las esmeraldas, Plinio el Viejo señalaba que el emperador Nerón, que era miope, solía contemplar los combates de gladiadores a través de una esmeralda. No sabemos si era para ampliar los detalles más espeluznantes de los combates o quizá para darles un tono verdoso. La anécdota siguió contándose durante toda la Edad Media e incluso eruditos como Roger Bacon hicieron comentarios sobre las propiedades especiales de las esmeraldas respecto al aumento de la visión, sin tener mucha idea de qué era lo que sucedía realmente. Muy pocos lectores disponían de piedras preciosas, desde luego, ¿no? Quiere decir que la mayoría estaba condenada a realizar penosos esfuerzos. En algún momento del siglo XIII, el destino de todos esos lectores cambió, porque alguien inventó los anteojos. Y mejor todavía, los anteojos. No se sabe bien quién fue el autor del invento, pero aquí tenemos algunos datos interesantes. El 23 de febrero de 1306, desde el púlpito de la iglesia de Santa María Novella de Florencia, Giordano Naribalto predicó un sermón en el que recordaba a sus feligreses que la invención de los anteojos cumplía 20 años. Quiere decir que se había inventado en 1286. Después agregó, se conserva el texto, dijo: he visto al hombre que descubrió y fabricó un par de lentes. Sí. No dice quién fue, o el texto no lo dice, por ahí todos lo sabían, ¿no? Hay algunos candidatos. Había un monje llamado Spina que hacía gafas y enseñaba a hacerlas. O tal vez bien pudo haber sido algún miembro del gremio de cristaleros de Venecia, de Murano más precisamente, que es una islita así muy cercana a Venecia. Otros dicen que el inventor pudo haber sido un tal Salvino de Liamanti, a quien una placa funeraria todavía visible en la iglesia de Santa María de Firenze lo llama inventor de los lentes, y se agrega que Dios perdone sus pecados. Pero bueno, no importa. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Otro de los candidatos es el propio Bacon, ¿no? A quien Kipling, en un relato de sus últimos años, convirtió en testigo del uso de un antiguo microscopio árabe llevado a Inglaterra por un ilustrador. En 1268, Bacon había escrito: si alguien analiza letras u objetos pequeños por medio de un cristal que tenga un segmento de esfera con un lado convexo hacia el ojo, verán las letras mucho mejor y más grandes. ¡Chao! Qué bárbaro. Describió los anteojos, loco. Sí. Fue él. Hasta bien entrado el siglo XV, los anteojos para leer eran, querido Barton, un lujo. Valían mucha guita. En realidad pocos lo necesitaban porque no había tanta gente que leyera y los que tenían libros eran unos pocos privilegiados. Bueno, después vino la imprenta y con la relativa popularización de los libros aumentó la demanda de lentes. Sucedió algo curioso a partir del siglo XIV. Algunos pintores
para resaltar la personalidad estudiosa y prudente de un personaje en un cuadro, le pintaban lente, le pintaban. Pero a veces ese tipo estudioso era de la antigüedad clásica. Igual le pintaban lente. Algunos llegaron a pintarle anteojos a los que rodeaban el lecho de la Virgen María e incluso a los apóstoles. Siempre hubo en la pintura algunos detalles que ayudaban al público a percibir el carácter estudioso de los personajes. En Oriente, en Roma, en Grecia, siempre era un libro. Cuando había un tipo que tenía un libro o una tablilla, ese tipo era el que sabía. Y todos menos los dioses. Los dioses nunca llevaban libros. Ninguna divinidad aparece representada con un libro. Salvo, me parece a mí, en el caso de Egipto, porque me lo imagino a Tot, aquel dios macanudo con cabeza de ibis, que aparece siempre de costado. Bueno, todos aparecen de costado. Y leyendo un papiro, y Tot es el autor, nada menos, que del libro de los muertos, el libro que fue enterrado en el Nilo, el libro del cual proviene el Tarot. Pero los dioses griegos no tenían libros porque se supone que no los necesitaban. Y el cristianismo heredó ese criterio. Los santos, los apóstoles, por ahí llevan algún libro, pero Cristo no. Claro. Hablando de figuras antiguas como Cicerón o Aristóteles, que aparecían siempre con anteojos, ¿no? Los dibujaban con anteojos porque eran tipos de letras, pero parecen que Aristóteles los necesitaba realmente porque tenía muy mala vista. Homero también tenía una vista tan mala que era nula, y sin embargo fue pintado con lentes alguna vez. Tenemos una lista de escritores y artistas que tenían serios problemas con sus ojos. Lutero, Samuel Johnson, Alexander Pope, Quevedo, Dante Gabriel Rossetti, Don Miguel de Unamuno. Dice el poema, bueno, Borges desde luego, cuyo poema de los dones, ahí en el Hacedor, dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Borges era el director de la Biblioteca Nacional, saben ustedes, y era ciego, ¿no? Estaba rodeado de libros y se supone que no podía leerlos. Contaré para terminar un episodio inverso de alguien que estaba condenado a ver demasiado. Lamia era una doncella oriunda de Libia, hija de Bello. Zeus la había amado, se había unido a ella, por decirlo así, ¿no? Pero cada vez que Lamia daba a luz un hijo, Hera, la mujer de Zeus, siempre celosa, se las arreglaba para hacer morir al bebé. Al fin Lamia fue a ocultarse en una cueva solitaria y se desesperó tanto que se convirtió en un monstruo envidioso de las madres dichosas, cuyos hijos devoraba, primero los robaba y después se los morfaba, ¿no? La diosa Hera, para extremar la persecución, privó a Lamia de cerrar los ojos para que no pudiera dormir. Entonces Lamia no podía dejar de ver, todo el tiempo veía. Pero Zeus, compadecido, le concedió una gracia: quitarse los ojos y volver a ponérselos a voluntad. Ese era el don que le concedió Zeus a su antigua amante. Bueno, me imagino a sujetos poco escrupulosos como los que conocemos, nuestros compañeros, qué sé yo, sacándose los ojos en los festines, poniéndoselos en los bolsillos, esas cosas. Parece que en algunos momentos, para darse oscuridad, Lamia dormía teniendo los ojos a su lado, supongo que en un vaso, ¿no? Es un agregado mío, de cualquier manera. En esos momentos era inofensiva, pero ya con los ojos puestos andaba día y noche sin dormir, espiando a los niños para devorarlos luego. Otra cosa que apareció después y que no figura en este relato es la lente de contacto, sí, el anteojo invisible. Bueno, lejos de constituirse en un lujo, un signo de erudición, los anteojos vinieron a ser una especie de estorbo estético en estos tiempos, ¿no? Entonces las personas
resolvieron disimular la necesidad de usarlos como si la miopía fuera un menoscabo de la dignidad personal, ¿no? Entonces se fabricaron las lentes de contacto. Yo particularmente uso lentes de contacto y anteojos visibles, los dos al mismo tiempo, para ver más, ¿no? O para ver al mismo tiempo cosas diferentes, para leer textos polisémicos, etc. Hemos ido a la discoteca buscando tangos con anteojos y no hay. No hay, ¿no? Qué raro, No ¿no? hay. Los anteojos no han tenido mucha suerte ni han sido dignificados por el uso en los poemas, al menos no en los tangos. Lástima, ¿no? Porque anteojos, fíjese, rima convenientemente con labios rojos. Sí. Sí, O sea, usted podría escribir el fulgor de tus anteojos y tus dulces labios rojos. Sí, bueno, pero después que Estas descripciones horrorosas de los tangos. Los tangos son maravillosos hasta que empiezan a describir a la persona amada, porque entonces son boleros. Bueno, el discotecario no tenía discos de anteojos ni de dificultades visuales, salvo uno que se refiere a cierta niebla, y es cierto que la niebla puede ser un fenómeno climático, pero también una dificultad visual. presbicia. Claro. En cualquier caso me encajó el tango Niebla Fatal, del cual soy autor. Lo cantará Ruth Ataguile,